una bendición el poder compartir con ustedes nuevamente en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta obra preciosa que Él continúa haciendo en cada uno de nosotros. Él ha prometido que la buena obra que comenzó, Él mismo la perfeccionará. Ahora, nosotros evidentemente estamos en una posición de ser colaboradores de Dios en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero realmente nosotros evidentemente tenemos una gran oposición generalmente a esta situación. Esa oposición tiene que ver directamente con nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que aún efectivamente tiene una expresión residual en todos y cada uno de nosotros, en alguna medida, más o menos. De allí que el apóstol Pablo determinó tres tipos de creyentes, o tres tipos de personas, más bien dicho, ¿no? La primera es el hombre natural, que evidentemente no ha nacido del espíritu. La segunda es el hombre carnal, aquel que ha nacido del espíritu, pero no es gobernado ni guiado por el espíritu. Y el espiritual, el cual es gobernado en su alma, ¿verdad? Y guiado en su alma por el Espíritu. Y el propósito de nuestro Padre, efectivamente, tiene que ver con el hecho de que nosotros seamos gobernados por el Espíritu, que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, es decir, nuestra alma, sea guiada y sea gobernada por el Espíritu. Es fácil decirlo, pero en la práctica todavía hay mucho de nosotros, todavía hay mucho de lo que nosotros efectivamente hemos sido en Adán, a pesar de que ya desde la perspectiva de Dios no somos esa persona, pero sin embargo todavía esa primer creación en alguna medida sigue expresándose dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 21, resumiendo un poco cuál es el interés que tiene nuestro Padre para que efectivamente nosotros nos apropiemos de lo que nos corresponde hoy en el Espíritu. Fíjate, él dice algo muy importante en Filipenses 2, versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Ahí se resume, ¿verdad? De alguna manera la carnalidad o la espiritualidad, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Digamos que ahí nosotros podemos de alguna manera, si queremos hacer mea culpa, el ubicarnos dentro de estas dos secciones, ¿verdad? El buscar lo nuestro propio o el buscar lo que es de Cristo. Ahora, ¿por qué la Escritura efectivamente quiere que nosotros definamos un poco o nos encasillemos dentro de estos dos ejemplos, de estas dos tendencias, o buscar lo nuestro propio o buscar lo que es de Cristo? Porque en función de cómo nosotros estemos de alguna manera inclinando nuestra línea a lo que es de Cristo y no a lo nuestro propio, nuestra espiritualidad o el gobierno del espíritu en nuestras almas va a ser cada día más efectivo. El problema es que muchos de nosotros, más allá de que somos cristianos, ¿verdad? Y tenemos el conocimiento de la verdad, pero un conocimiento de alguna manera todavía mental, todavía conceptual, seguimos buscando lo nuestro propio y no lo que es de Cristo. Porque realmente ahora lo que a ti y a mí nos corresponde, ¿qué es? ¿Lo nuestro propio o lo que es de Cristo? Bueno, y lo nuestro propio son todos nuestros intereses. Son todos nuestros intereses. Es decir, lo nuestro propio es todo lo que no es Cristo. Esa es la realidad. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que hacer lo siguiente. Tiene que negarse a sí mismo. Es decir, otra manera de decirlo es no buscar lo suyo propio. No buscar lo suyo propio. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, es decir, más bien todo lo que es antiguo en mí solamente tiene un lugar.
y es la cruz de Cristo, ¿verdad? Y allí vamos a poder nosotros, sin esa carga de nuestro propio egoísmo, sin esa carga de nuestras propias necesidades, de nuestros propios intereses o de nuestros propios beneficios, sin esa carga, evidentemente vamos a poder nosotros ligeramente seguir a nuestro Señor y a nuestro Dios. Ahora, es evidente, hermanos, que lamentablemente nuestro primer hombre, nuestro hombre adámico, siempre está buscando lo suyo porque todavía está dependiendo, ¿verdad?, de cómo están las circunstancias externas. El hombre natural siempre va a depender de cómo se encuentra la circunstancia en la cual él pueda estar viviendo. Y por eso es que de alguna manera todos estamos intentando forjar o buscar circunstancias buenas para nuestra vida. Ahora, Dios no quiere que pasemos malas circunstancias. El tema es que cuando las buenas circunstancias son las que nos alimentan, las que nos sostienen, las que nos dan equilibrio para poder vivir nuestra vida, entonces tenemos un problema. Porque realmente nosotros no estamos dependiendo de Dios, sino que estamos dependiendo de las circunstancias. Y habrán momentos en la vida, hermanos, en los cuales las cosas nos funcionen. Habrán momentos en la vida en que el Señor permita que su sol salga para nosotros. La Escritura dice que su sol sale para buenos o malos. La Escritura dice que su lluvia, ¿verdad?, cae para buenos y para malos. Mira, hay momentos en la vida, y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Hay un tiempo en donde efectivamente las cosas nos van a funcionar, y hay un tiempo en donde las cosas no nos van a funcionar. Hay un tiempo en donde las circunstancias van a ser buenas, y hay un tiempo en donde las circunstancias van a ser malas. Usted vaya a Eclesiastés y ve ahí que hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, y hay tiempo para cada cosa en la vida. Es decir, todos los seres humanos, de una u otra manera, vamos a tener que experimentar buenas cosas y malas cosas. Esa es la realidad del ser humano. Pero el problema en el fondo está que el ser humano depende, el primer hombre, el hombre adámico, depende generalmente de aquellas circunstancias para poder encontrar estabilidad en su vida. Y aquí pues nosotros vemos cómo el apóstol ya hablaba, porque todos buscan lo suyo propio. Y aquí se estaba refiriendo a hermanos, no se estaba refiriendo a personas. Aquí esta carta que está dirigiendo el apóstol Pablo es a los filipenses, a los hermanos filipenses. Y habían algunos hermanos que efectivamente habían nacido de nuevo, habían conocido a Cristo Jesús, pero sin embargo ellos apuntaban su mirada, ¿verdad?, a lo suyo propio y no a lo que es de Cristo. Evidentemente errando al blanco. Errando al blanco porque se estaban perdiendo la provisión que Dios tiene en esta vida para todos nosotros, porque Dios nos ha provisto a Cristo Jesús para esta vida y para la futura. De hecho, la Escritura nos dice, la vida de la piedad tiene promesas para esta vida y para la futura. La vida de la piedad es la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en nosotros tiene promesas para esta vida en la que efectivamente nosotros vamos a necesitar de la mano poderosa de Dios para que nos pueda sostener, y también efectivamente tiene beneficios en la vida futura. La vida futura es la vida cuando ya no estemos nosotros en este cuerpo y estemos revestidos de la nueva creación, de la nueva criatura, del nuevo cuerpo glorioso de Jesucristo. Cuando nos despertemos del mal sueño que habíamos tenido y efectivamente seamos conscientes de que ahora nos encontramos en la verdadera creación de Dios, en el hombre conforme a su imagen y semejanza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces yo creo que hay un reto importante para mí, para ti y para todos los que estamos y escuchemos este mensaje. ¿Qué estamos nosotros buscando? Si nuestra respuesta es honesta, ¿verdad? El Señor lo que no está de alguna manera buscando es que nosotros nos compunjamos,
o que nosotros nos entristezcamos. No, no, lo que el Señor está buscando es que nosotros nos demos cuenta que si no estamos buscando lo que es de Cristo, o por un lado tal vez todavía no hemos entendido verdaderamente la obra que el Señor efectivamente ha hecho en nosotros, o tal vez nos falte venir al Señor Jesucristo para entregarle nuestro corazón, nuestra vida y poder volver a nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que lo que nos pertenece en esta nueva creación y en esta nueva vida, en la vida espiritual, en este renacimiento, sea la herencia, ¿verdad? Que es Cristo mismo, que es la vida de Cristo mismo morando y viviendo en cada uno de nosotros. La meta de Dios para ti y para mí es Cristo. Es que nosotros podamos experimentar, vivir, que nosotros podamos, ¿verdad? Convertirnos en canales, ¿verdad? Para poder expresar y manifestar toda la vida de Cristo. Ese es el propósito de Dios para que Él efectivamente nos haya hecho nacer. El Señor no nos trajo a este mundo para que nos expresemos ni nos manifestemos a nosotros mismos. El Señor no nos trajo a este mundo para que Cristo venga simplemente a ayudarnos a que las cosas de alguna manera nos vayan mejor. El Señor Jesucristo no nos trajo a este mundo para que nosotros podamos simplemente observar que tenemos una vida victoriosa sobre los problemas, las dificultades, las luchas y todo ese tipo de cosas, porque de alguna manera yo me estaría viendo todavía a mí mismo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que efectivamente ha querido desde el principio es que efectivamente Él tenga una expresión y una manifestación en la tierra, ¿verdad? De Él mismo. Es decir, un duplicado de todo lo que Él es en esta tierra. Y ese duplicado somos nosotros cuando efectivamente somos gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. Y esto tiene que ver muchísimo con en dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada. O estamos buscando lo nuestro propio, y fíjate que muchas veces nosotros buscamos lo nuestro propio cuando simple y sencillamente nuestro mayor interés es que las cosas de este mundo nos funcionen, y cuando nosotros nuestra relación con el Señor Jesucristo las fundamentamos en el hecho de que Él supla para todas esas necesidades y de alguna manera yo pueda tener una vida más tranquila. Pero la pregunta es, ¿eso es lo mío o es lo de Cristo? ¿Eso es lo mío o es lo de Cristo? ¿Yo estoy buscando lo mío propio o lo que es de Cristo? Ahora, tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente Él tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender todo aquello, ¿verdad?, que todavía necesita ser revelado en cada uno de nosotros, y todavía falta mucho, y es que efectivamente nosotros podamos ver a Cristo en nosotros como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? El apóstol Pedro nos trae a que nosotros nos enfoquemos justamente en la manifestación de Cristo en todos y cada uno de nosotros, que ese debe ser el enfoque. Fíjate, versículo 13 dice, por tanto, ¿verdad? Este por tanto es un enganche, es un puente de todo algo que ya se había comentado capítulos atrás respecto de la obra que el Señor ya ha hecho a nuestro favor. Una obra tan grande, tan maravillosa. Nos hizo renacer, nos ha dado una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, ¿verdad? Nos dice que esa herencia ya está dispuesta para nosotros ahora en el cielo, y en el cielo no es cuando me vaya, el cielo es, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en vosotros, el reino es Cristo morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. Y entonces aquí, ¿verdad? Nos dice el apóstol algo precioso. Por tanto, ya que nosotros hemos recibido todos estos beneficios espirituales, por llamarlo así, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que os traerá cuando Cristo sea manifestado. A ver, eso es maravilloso. Es decir, nosotros muchos estamos de alguna manera esperando que la gracia de Dios se convierta en una experiencia y en una realidad en nuestra propia vida. Pero aquí la Escritura nos muestra que la gracia de Dios se manifiesta solamente cuando Cristo Jesús nos es manifestado. O la gracia de Dios se nos trae cuando Cristo Jesús nos es manifestado. Y por esto es tan importante la pregunta que nos hicimos en un principio. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Lo nuestro propio o lo que es de Cristo? Porque cuando nosotros buscamos lo que es de Cristo, entonces nosotros vamos a, de alguna manera, atraer a nosotros en esa manifestación de Cristo a nuestra vida la gracia de Dios que tanto tú y yo la estamos buscando. Y la gracia de Dios, que no es más que Cristo mismo morando y viviendo en nosotros, es la revelación de todas las riquezas y de toda la obra que Dios ya ha hecho por nosotros en esta vida y en la vida futura, eterna, en la que efectivamente nosotros vamos a vivir por los siglos de los siglos. Entonces, el apóstol aquí nos muestra un camino, ¿verdad? Y una meta, un fin, un propósito. Y ese camino, esa meta, ese fin y ese propósito es que Jesucristo nos sea manifestado. Hermanos, ya hemos hablado aquí varias veces de que en esta relación que nosotros de alguna manera primariamente heredamos en un ambiente religioso, utilizamos mucho nuestra relación con Dios para que Él se convierta en el suplidor de todas mis necesidades. Pero fíjate, mis necesidades, es decir, son mis cosas, son mis intereses los que aquí interesan. Y básicamente la idea es que el Señor provea para mis necesidades, para mis intereses, que Él provea para mis cosas, para lo que es mío, para lo que tiene interés en mi propia vida. Ahora, yo estoy absolutamente claro que nuestro Padre efectivamente es proveedor. Ahora, debemos entender que Él, antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, nos llamó. Y Él antes de la fundación del mundo nos conoció. No te olvides que Él vive fuera del tiempo, en la eternidad, así que Él nos vio siempre. Él nos conoció y Él sabía cada una de las circunstancias, situaciones y dificultades y carencias que nosotros íbamos a tener que experimentar mientras estemos en esta carne. Él lo sabía. Pero por esto la respuesta del Señor para todas nuestras necesidades tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo. Porque en Jesucristo el Señor ha provisto absolutamente todas las cosas que nosotros necesitamos para que efectivamente podamos vivir una vida en la cual no solamente agrademos a Dios, sino que también nosotros podamos vivir una vida en la cual podamos ver crecer, ¿verdad?, a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces aquí la Escritura nos habla y nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, es evidente, y esto lo hemos hablado muchas veces, que el problema central de nuestras vidas tiene que ver primero con nuestra manera de entender y de comprender las cosas, nuestro entendimiento, el entendimiento de las cosas. Por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando, ¿qué estamos buscando nosotros? Lo que es nuestro, lo que es de Cristo. ¿Por qué nosotros debemos buscar lo que es de Cristo? Debemos buscar nosotros lo que es de Cristo porque ahora realmente, de acuerdo con la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si eso es verdad, entonces mi entendimiento debe comprender y entender que si Cristo es quien vive en mí, entonces son las cosas de Cristo las que ahora me pertenecen y son las cosas de Cristo y el descubrimiento de las cosas de Cristo, ¿verdad?, que darán como resultado el hecho de que en ese conocimiento yo voy a recibir la provisión
de mi Padre a todas las necesidades en todas las áreas de mi vida. Porque el momento en que yo sé que Cristo es la provisión absoluta, total, perfecta y completa de toda mi imperfección o para toda mi imperfección, en ese momento, pues yo ya sé que cada circunstancia, cada situación, cada momento que tenga que vivir, ¿verdad? Ya ha sido verdaderamente superado o superada por la maravillosa vida de Cristo que está en ti y en mí. Y es por esto necesario que nosotros tenemos que enfocarnos en buscar lo que es de Cristo. Ahora, como esto es un tema espiritual, no es un tema mental, yo tengo que estar pidiendo a Dios que efectivamente Él abra los ojos de mi entendimiento. Tú ponte a pensar si el Señor te pediría o te daría la oportunidad en este mismo instante de que tú le pidas algo y Él te va a conceder. Como cuando efectivamente se lo propuso a Salomón. Y usted sabe, ¿verdad? Que Salomón pudo haber escogido muchas cosas. Salomón escogió que Dios le provea de sabiduría, más que cualquier otra cosa. Y fíjate qué maravilloso, porque el Señor, en lo que escogió Salomón, que fue la sabiduría, no solamente la Escritura dice que le hizo el hombre más sabio que jamás haya pisado la tierra en términos humanos, sino que además lo enriqueció tremendamente en todas las demás cosas. Y la sabiduría en el libro de Eclesiastés tiene una sombra y una figura de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La pregunta es, si tú hoy tuvieses la posibilidad de pedirle a Dios algo y que tú sepas que lo que tú se lo pidas, Él te va a conceder, ¿qué le pedirías en este momento? ¿Le pedirías que resuelva tus problemas económicos? ¿Le pedirías que resuelva los problemas de salud que tienes? ¿Le pedirías que resuelva los problemas de estrés y de ansiedad que tienes? ¿Le pedirías que resuelva los problemas familiares que hoy de alguna manera te están agobiando en casa? ¿Le pedirías que resuelva este gran problema en el trabajo que de alguna manera tú no has sido capaz de poder resolver? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías a Dios? Sé honesto. Si nosotros no pedimos, hermanos, a Dios que efectivamente nos revele la manifestación de Cristo en nuestra propia vida, nosotros evidentemente estamos mal enfocados. Y tenemos que ser honestos. ¿Qué es lo que tú más quisieras ahora? ¿Que el Señor te revele a Cristo Jesús en tu vida o que te resuelva el problema que de alguna manera hoy estás padeciendo? Cualquiera que este sea. Sé honesto, porque esa respuesta de alguna manera va a manifestar qué es lo que tú buscas. Si lo que es de Cristo, lo que es tuyo. Ahora, si encuentras que efectivamente, vergonzosamente para cada uno de nosotros, nos enfrentamos a nosotros mismos y efectivamente y honestamente reconocemos que nosotros pediríamos algo que no es Cristo, pues entonces aquí el Señor lo que está diciendo es reenfócate, porque en Cristo Jesús, que es la sabiduría que Salomón pidió en su momento, también están escondidas todas las riquezas del conocimiento, de la sabiduría y de efectivamente la provisión que tú y yo necesitamos. Es por esto que es indispensable que nosotros entendamos el propósito por el cual nuestro Padre nos llamó a esta tierra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Fíjate, la sobriedad. El otro día me estaba un poco poniendo a pensar, la sobriedad en términos humanos, bueno, tiene varias connotaciones, pero a veces se utiliza muchísimo, ¿verdad?, para una palabra antónima que tiene que ver con embriaguez. Una persona que está embriagada, una persona que está sobria. Pero también tiene que ver con alguien que efectivamente es dueño de sí mismo.
alguien que de alguna manera maneja un dominio propio. Sed sobrios, ¿verdad? La sobriedad es una consecuencia de permanentemente estar vistiendo nuestro entendimiento con la verdad. La sobriedad y el dominio propio y el ser dueños de nosotros mismos va de la mano como resultado de estar ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento es ceñir nuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fíjate, qué tan importante es que nuestros lomos tienen que estar vestidos con la verdad. Y hermanos, la verdad es Jesucristo. Nuestra mente tiene que estar revestida de Jesucristo. Nuestra mente tiene que estar revestida de la fe de Cristo. La fe de Cristo es la mente de Cristo. La fe de Cristo y la mente de Cristo son sinónimas. Fíjate, nuestra fe humana o nuestra mente humana o nuestra fe humana. El ser humano puede generar fe, pero la fe del ser humano, la fe humana, que es la fe fingida que habla la Escritura, esta fe normalmente tiene una capacidad de poder limitar las cosas que Dios dice. La mente humana llega hasta un punto en donde no es capaz de poder creerle a Dios. Cuando estás tú en medio de una circunstancia imposible, difícil, demasiado grande como para que tú la puedas resolver o alguien de los de tu entorno. Entonces, esa fe que normalmente sale de nosotros mismos pone freno y ve incapaz de que Dios pueda ir más allá de lo que el hombre pueda ir. Tú recordarás a María cuando estuvo frente a Lázaro con el Señor Jesús en la tumba, y el Señor le dijo que Lázaro iba a resucitar. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé que él resucitará en el día postrero. Fíjate, María estaba allí derrochando una fe que veía que la palabra de Cristo tenía que ver con una resurrección en el tiempo postrero. Y el Señor Jesucristo le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Claro, como Él es la resurrección y la vida, Él puede mandar a los muertos que se levanten. Pero eso no estaba en la idea de María. María no tenía una fe que podía de alguna manera no condicionar la muerte de su hermano. Su hermano para ella había muerto y no había absolutamente nada que hacer. Ni Cristo, que estaba allí, era capaz de poder resucitarlo. ¿Por qué? Porque inclusive ella le preguntó y le dijo, Señor, si tú hubieses estado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Y él le dijo, hey, tranquila, yo soy la resurrección y la vida. Y primero le dijo, tu hermano resucitará. Y dijo, yo sé, Señor, que resucitará. Pero en el día posterior le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ella no estaba, ¿verdad?, con una fe que viene desde el cielo, o no estaba vestida de la fe, de la mente de Cristo que viene desde el cielo, ¿verdad?, la cual no pone límites al poder y a la obra de Dios. Y el Señor Jesucristo en ese momento llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven, levántate. Y Lázaro efectivamente se levantó. Fíjate, la fe que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es la misma mente de Cristo, la cual no limita su poder. Lo que Dios dice, eso es algo que se va a hacer. Ahora, esa fe está en la mente de Cristo. Esa fe es algo que a ti y a mí nos corresponden. Por ejemplo, cuando el Señor dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. En términos mentales, lo que es de Cristo es la mente de Cristo, y si la mente de Cristo, ¿verdad?, está en mí, pues entonces yo necesito experimentar esa mente de Cristo, entender como Cristo entiende. Yo necesito conocer como Cristo conoce. Yo necesito saber como Cristo sabe. Allí es donde entonces nuestra
oración tiene que estar fundamentada, no en que, Señor, resuélveme este problema que me tiene cansado. No, 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 no. Señor, revélame a tu amado Hijo Jesucristo, porque esa revelación va a traer consigo la gracia que tú tienes preparada para mí. Vuelve a leer este versículo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed sobrios. La sobriedad nos viene por este estar vistiendo permanente y continuamente, ¿verdad? Nuestra mente de la vida de Jesucristo. La sobriedad es una consecuencia de esa vida de Jesucristo o de ese vestir constante, ¿verdad?, de nuestro entendimiento de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y una vez que nosotros entramos en este proceso de sobriedad, es decir, de estar adueñados, ¿no es cierto?, de nuestro camino por la guía del Espíritu Santo que efectivamente está operando en nosotros, ¿qué va a pasar? Dice, y esperad por completo en la gracia. Este es el propósito de Dios. Si hay algo que en donde nosotros tenemos que esperar, el Señor quiere que esperemos en la gracia. Dice, en la gracia que se os traerá. Fíjate, la gracia es una consecuencia. La gracia que se os traerá. Es decir, la gracia que se os traerá es una consecuencia ¿de qué? De que cuando Jesucristo sea manifestado. La pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros para que la gracia de Dios se manifieste? Nosotros primero necesitamos que Jesucristo sea manifestado. Pero aquí hay todo un proceso. Este proceso tiene que ver con el vestir continuamente nuestro entendimiento, lo cual nos va a dar sobriedad, lo cual va a hacer que Jesucristo sea manifestado y lo cual va a hacer que la gracia de Dios nos sea también dada, nos sea mostrada, nos sea otorgada para que podamos esperar en ella por completo. Es decir, aquí el Señor nos muestra que hay una provisión para nuestra vida, ¿verdad? Pero que nosotros la vamos a poder mirar, ver, entender y experimentar solamente cuando Cristo sea manifestado en nuestra propia vida. La pregunta es, ¿nosotros estamos mirando nuestra relación con Dios hasta ese punto? ¿Nosotros verdaderamente estamos interesados que Cristo se convierta en una realidad en nosotros? ¿Nosotros estamos realmente interesados en que lo celestial venga a vivir en lo terrenal en nuestra alma? ¿Nosotros estamos realmente echando mano de la vida eterna, la cual está en nuestro espíritu, para traer toda la provisión divina, para traer toda la provisión sobrenatural que proviene de Dios para nuestra alma y para nuestro cuerpo? Es por eso tan importante, ¿verdad?, la primera pregunta que nos hicimos cuando arrancamos de esta charla. ¿Qué estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando lo que es nuestro, lo que es de Cristo. Mire, es mal negocio cuando somos cristianos. Bastante mal negocio cuando somos cristianos buscar lo nuestro, porque nos estaríamos perdiendo lo que es de Cristo. Hay muchos de nosotros que hemos experimentado la mano y el poder de Dios proveyendo para nuestras necesidades. Amén. Gloria a Dios, porque realmente Dios sí provee para nuestras necesidades. Pero Él nos quiere llevar a un nivel mucho más alto. El Señor no quiere que nosotros simple y sencillamente nos estemos contentando con los juguetes, sino que el Señor quiere hacernos, ¿verdad?, propietarios de la vida que hace los juguetes, de la vida que libera los juguetes, de la vida que es dueña de la fábrica de los juguetes, por poner una analogía. Nuestro Padre no quiere que nosotros estemos en una relación primaria en la cual simple y sencillamente estemos buscando lo nuestro para que Él nos lo resuelva. Sino Él quiere que nos apropiemos de la vida de Él mismo, la cual Él nos ha dado, la cual ha resuelto todas las cosas. Tal vez en una relación primaria,
de hijos, es obvio que nosotros vamos a estar buscando permanente y continuamente la provisión de parte de Dios. Ahora resulta que nosotros tenemos que entrar en una etapa en la que busquemos a Dios mismo como nuestra provisión. Que nosotros busquemos la manifestación de Cristo en nosotros, porque en esa manifestación realmente se nos traerá la revelación del propósito que Dios ha tenido para ti y para mí. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos crecer en el conocimiento de esta gracia y podamos crecer en el conocimiento del bien o de todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Entonces, hermanos, esta suerte de procesos o de procedimientos que estamos mirando aquí. Primero, algo básico, ¿verdad? Es que ciñamos permanentemente los lomos de nuestro entendimiento para que nos vistamos permanentemente de Cristo, que es nuestra nueva realidad en nosotros. Cristo es nuestra nueva realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la realidad que tú y yo tenemos que comenzar a buscar. No tenemos que comenzar o que seguir poniendo nuestra mirada en la vieja criatura a ver cómo mejora. La vieja criatura ya ha sido condenada y juzgada en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vieja criatura ya ha sido crucificada y ha sido sepultada. Para el Señor, la vieja criatura ya no tiene mejora, ya no tiene componte. Ahora lo que a Dios le interesa es la manifestación de la vida de su Hijo en nosotros, porque la manifestación de la vida de Cristo en nosotros traerá la santidad, la justicia, la verdad, la bendición, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, todo lo que Dios es. La manifestación de la nueva vida es la que ahora nos interesa. La manifestación de la nueva vida es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Este es el propósito eterno de Dios para ti y para mí. Dios nos creó desde el principio para que el hombre sea imagen y semejanza de Dios. Adán perdió esa capacidad y fue destituido de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Cristo vino a este mundo para restituirnos a la gloria de Dios. De ahí que cuando estamos en Cristo entramos en un proceso de restitución de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es más que el ejercicio consciente de la vida de Cristo expresada y manifestada a través de nuestros canales humanos. La vida de Dios, que es la vida de Cristo morando y expresándose en nosotros, es la gloria de Dios expresada y manifestada. La gloria de Dios no es una cosa. La gloria de Dios no es un sistema. La gloria de Dios es una persona. La gloria de Dios es Cristo. Cristo manifestado. De hecho, los apóstoles, si tú verás en el libro de Juan, hablaban y dice, y hemos visto su gloria. Cuando hablaban de Dios, dice, y hemos visto la gloria de Dios. Ya hemos visto la gloria. La gloria de Dios, ¿quién es? Cristo. Ya hemos visto la gloria de Dios. Y hemos visto su gloria, como del unigénito del Padre. Así que el Señor lo que quiere es que nosotros veamos la gloria de Dios. Es decir, que nosotros volvamos a ver a Cristo en nuestra propia vida. Nosotros evidentemente no sabíamos esto. Ahora esto lo recibimos por revelación del Espíritu. Pero ahora el Señor quiere que nosotros, ya que estamos en esta era de la gracia, podamos conocer, podamos mirar, podamos ver, se nos pueda revelar Cristo en nuestra propia vida. Pero para esto es necesario, primero, el que nosotros nos revistamos permanentemente de la mente de Cristo. Si nuestra mente es distraída a que Cristo nos resuelva los problemas, a que Cristo intervenga en ciertas circunstancias,
En ese momento nosotros estamos poniendo más énfasis en la relación con Dios, en la solución de mis problemas, que en la vida que Él me dio. Ahora, Él puede entender, evidentemente, nuestra carnalidad desde esa perspectiva, pero no vamos a escalar una medida más alta en nuestra relación con Dios si desde ahora nosotros no somos conscientes que el propósito central del Señor por el cual Él me creó es la expresión y la manifestación de su amado Hijo en mí. Cuando esa vida me sea manifestada, el Señor dice que yo voy a poder esperar por completo en la gracia que se me traerá. Es decir, la gracia que se me trae cuando Cristo me es manifestado es lo que realmente Dios quiere que tú experimentes, que tú vivas. Son palabras muy sublimes, hermanos, y espirituales que tenemos que pedir al Señor nos las revele por su Espíritu. Todos estamos en alguna medida todavía, más alta, menor o mayor, contaminados por esta carnalidad que todavía la podemos experimentar. Pero la realidad nuestra es que ya tenemos la vida que está por encima de esa carnalidad. Y por esto es tan importante que el Señor ahora quiere que nosotros nos apropiemos de esa vida. Que echemos mano de esa vida eterna. Para que primero, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, alcancemos esta sobriedad permanente y continua que necesitamos, para que en esta sobriedad, para que en este control, para que en este dominio propio, ¿verdad? Nosotros efectivamente podamos encontrar la manifestación de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y que esa manifestación traiga por completo la gracia que el Señor tiene prevista para ti, para mí, que es la vida de Cristo con todas sus riquezas para ti, para mí, para nosotros, para que podamos vivir en este siglo y también en el venidero. Y el versículo 14 de este mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice, como hijos obedientes. Fíjate qué maravilloso es entender que en esta primera parte, en el versículo 13, de alguna manera se dejan instaladas o puestas las bases, ¿verdad?, de la manifestación de Cristo en nosotros y su gracia. Ahora, esa manifestación de Cristo en nosotros y su gracia nos trae a una realidad, a la realidad de hijos. Versículo 13 dice, como hijos obedientes, ya pasamos a otro nivel. Ahora ya no somos hijos desobedientes, sino que somos hijos obedientes. ¿Por qué somos hijos obedientes? Porque nos hemos vuelto obedientes. Porque nuestra vieja naturaleza, pues ahora que era desobediente, es obediente. No, nos volvemos obedientes porque ahora el Hijo verdadero, la vida verdadera de Cristo que está en nosotros es una vida que obedece, es una vida de obediencia, es una vida nueva la que el Señor nos entregó y nos regaló, que se somete y que teme a Dios. Es una vida que no necesita obligarse ni hacerse resoluciones para no pecar. Es una vida que no necesita determinar el no hacer esto, el no hacer otro, porque no hace lo malo. Esa vida no hace lo malo. Esa vida no hace lo indebido. Esa vida simplemente no peca porque no puede pecar. Esa vida no puede ser tocada por el enemigo, porque es una vida que efectivamente ya el enemigo nunca la podría tocar, porque así es la vida que venció a Satanás, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a los principados, a las potestades, a las operaciones de maldad de este siglo. Así que como hijos obedientes, ¿cómo efectivamente nosotros vamos a poder experimentar esta palabra, hijos obedientes? Primero, hijos, cuando efectivamente nosotros hemos puesto las bases de este versículo 13, que tiene que ver con ceñir los lomos de nuestro entendimiento,
nos viene por consecuencia la sobriedad, nos viene por consecuencia la manifestación de Cristo y nos viene por consecuencia, ¿verdad?, la gracia que se nos trae para que podamos realmente gozarnos y vivir como Dios quiere que efectivamente nosotros vivamos. Ahora, como hijos obedientes, ahí viene la respuesta. Ahí nosotros vamos a ver a la vida de Cristo como hijo dentro de nosotros. Nosotros ahora somos de esos hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjate otra vez. Aquí nosotros, cuando estamos en nuestra carne, de acuerdo con este versículo, operamos en nuestra ignorancia. ¿Qué es operar en nuestra ignorancia? Operar en nuestra ignorancia es seguir operando en la mente adámica. Es seguir viendo la solución de mis problemas como la razón y el propósito del por qué yo me relaciono con Dios. No es ver, ¿verdad?, la nueva vida que Cristo ha puesto en mí, y no es el anhelar esa vida que es la que Dios me ha dado como esta herencia maravillosa que ahora efectivamente yo puedo comenzar a echar mano y participar a partir de este tiempo. Ahora, hoy es el día de la salvación, nos dice la Escritura. Entonces, como hijos obedientes, nosotros ahora, en la nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús, que somos hijos obedientes, ya nosotros no nos vamos a conformar a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Fíjate que aquí hay algo también importante, ¿no? Los deseos nuestros también de alguna manera son banderas que nos están mostrando si estamos operando en nuestra carne o estamos operando en nuestro espíritu. Los deseos de la carne tienen que ver con las cosas de la carne. La Escritura nos dice que nosotros antes operábamos en los deseos de nuestra carne que teníamos nosotros en nuestra ignorancia. En nuestra ignorancia es en el desconocimiento de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Esa es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es estar desconociendo el propósito por el cual el Señor me trajo a este mundo. Y por tanto desconociendo la obra que el Señor hizo para mí. Y por tanto desconociendo que hay una herencia, que hay un poder, que hay una vida, que hay una provisión puesta como un banquete para que tú y yo efectivamente podamos asistir todos los días a participar de él. Como hijos obedientes, no os conforméis. Es decir, nosotros anteriormente en nuestra ignorancia nos conformábamos a los deseos de nuestra carne. Aquí la palabra conformarse es una suerte de horma. Todos sabemos lo que es una horma. Es decir, nuestros deseos, los deseos que teníamos de nuestra ignorancia se constituyen en la horma de nuestra vida. Nosotros vamos siendo formados de acuerdo con esos deseos. Eso es lo que la Escritura nos está mostrando. Ahora, la nueva horma que nosotros tenemos son los deseos del Espíritu, porque los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne y los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Esto está en el libro de Gálatas 5. Los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. La pregunta es, ¿cuáles serán los deseos de Cristo? Los deseos del Espíritu. ¿Y cuál será el deseo del Espíritu? El deseo del Espíritu es glorificar al Padre. El deseo del Espíritu es glorificar a Cristo. El deseo del Espíritu es buscar las cosas que son eternas. El deseo del Espíritu es esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea resucitado, cuando Cristo sea manifestado. Es decir, los deseos se convierten en una horma de nuestra vida. Y allí, hermano, que muchas veces y muy probablemente los deseos que nos aparecen a nosotros a primera instancia son deseos más de nuestra carne, pero si nosotros dejamos que esos deseos prosperen, evidentemente nos estamos metiendo en la horma de nuestra ignorancia.
No estamos saliendo de la ignorancia, sino que seguimos nosotros siendo formados, siendo tallados, ¿verdad? Conforme a los pensamientos que teníamos antes en nuestra ignorancia, pensamientos y vida que recibimos de nuestros padres, nos dice la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Nos metemos de una forma distinta. Esto es algo que tú y yo sí podemos proponer, meternos en una forma distinta y diferente. ¿Cuál es la forma? Pues los pensamientos de Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso está en el libro de Romanos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Romanos 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, los deseos que nosotros tenemos pueden ser deseos que efectivamente tengan que ver más con nuestra carne, pero ya nosotros podemos comenzar a desear, por ejemplo, la leche espiritual no adulterada. A desear las cosas que son del Espíritu. Porque por los deseos comienzan efectivamente el tallaje y la horma. Es decir, tú puedes desear cosas de la carne, pero tú tienes la capacidad de poder comenzar intencionalmente a desear las cosas que tú ahora sabes que te pertenecen por el Espíritu. Desear más de Cristo. Como niños recién nacidos, desear la leche espiritual no adulterada. Mis deseos comienzan efectivamente a formar mi nueva personalidad, si lo queremos ver así. Fíjate, aquí habla de que los deseos que antes nosotros teníamos en nuestra ignorancia nos hacían desobedientes. Por eso dice aquí, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en nuestra ignorancia. Es decir, los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia daban como resultado hijos desobedientes. Ahora, por analogía, veamos lo siguiente. Los deseos que ahora nosotros tengamos, ¿no es cierto?, en nuestra sobriedad, los deseos que ahora nosotros tengamos en esta nueva vida que nos pertenece, la vida del Espíritu, quedará como consecuencia hijos obedientes. Hay una suerte de horma, una suerte de tallaje, ¿verdad?, que efectivamente comienza a esculpir nuestra propia vida, ¿verdad?, partiendo inclusive desde nuestros deseos. Y aquí el versículo 15, aquí el versículo 14 nos muestra efectivamente que somos hijos, que tenemos que nosotros efectivamente entrar en la horma de los deseos del Espíritu. Y el versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la consecuencia de hijos obedientes. Nosotros cuando somos hijos obedientes, es decir, el hijo obediente es la vida resucitada de Jesucristo que comienza a ser una realidad en nosotros. Es la manifestación de la vida de Jesucristo siendo una realidad en nosotros. Esa vida resucitada es la vida obediente, ¿verdad? Que nosotros efectivamente ahora comenzamos a experimentar, una herencia que comenzamos a tomar. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, es decir, el padre de esa vida, el padre de esa vida es la santidad. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue el que nos llamó? Nuestro Padre en Cristo Jesús. El que nos llamó es santo. Él fue el que depositó sus genes, su ADN espiritual en nosotros. Es decir, nosotros ahora tenemos los genes y el ADN espiritual de santidad de nuestro Padre que es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed vosotros también es la palabra creadora de nuestro Dios para el nuevo hombre y la nueva criatura que ya mora en nosotros. Sed no es que nos manda a hacer. Sed también vosotros. Fíjate, sed también vosotros. ¿Como quién? Como aquel que os llamó es santo. Palabra creadora de Dios. Sed vosotros también.
Claro, la carne escucha esto y dice, me voy a tener que portar mejor. Voy a tratar de ser más justo, más bueno. Ya no voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro. No, no, no. La vida de Cristo manifestada en nosotros no hace nada indebido. Así que lo que tú y yo necesitamos no es portarnos mejor, sino necesitamos más de la vida de Cristo para no hacer lo indebido. Si estamos haciendo lo indebido, pues nos hace más falta la vida de Cristo. Nos hace más falta la horma en la cual efectivamente nosotros tenemos que ser esculpidos. La horma son los deseos del Espíritu, haciendo y operando en todos y cada uno de nosotros. Y nosotros induciendo esos deseos por raciocinio. Es decir, yo voy a comenzar a desear en mi oración, Señor, yo deseo que tú me des hambre y sed de justicia. Señor, y honestamente no la tengo. No la tengo. Mis deseos son carnales. Pero Señor, yo desde ahora deseo que tú pongas en mi corazón esta hambre, esta sed de justicia. Yo deseo, Señor, la vida de Cristo más que cualquier otra cosa. Te tengo que ser honesto. Tal vez mi carne lo que quiere es que se resuelvan estas cosas, que efectivamente tú proveas para esto. Señor, yo te pido que tú realmente te manifiestes en mi vida. Yo quiero conocer tu vida, yo quiero tu vida más que cualquier otra cosa. A lo Salomón, Señor, yo quiero sabiduría, te quiero a ti como la sabiduría. Y ya vendrán por decantación todas las demás cosas. Por eso decía en un principio, el mejor negocio para un cristiano o el peor negocio para un cristiano es ocuparse en sus propias cosas y no en las que son de Cristo, porque nos estamos perdiendo la mejor parte. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nosotros somos santos porque Él es santo. Nosotros somos justos porque Él es justo. Nosotros somos buenos porque Él es bueno. Nosotros somos ricos porque Él es rico. Nosotros somos sanos porque Él es salud. Nosotros somos victoriosos porque Él es victoria. Nosotros somos poder porque Él es poderoso. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, esto aplicado a todo lo que nuestro Padre es, hermanos, implica que todo lo que el Señor es nos ha sido dado a nosotros a través de los genes espirituales. Todo lo que Él es, el Señor ha depositado en nosotros y esa es la vida que se nos va a manifestar solamente cuando Cristo nos sea manifestado. Y es por eso que para Dios es tan importante el hecho de que no nos perdamos la mejor parte de la relación con Dios. Que no solamente nos estemos relacionando en función de Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, guárdame y Señor, cuídame. Sino, Señor, manifiéstate. Señor, exprésate. Señor, mis canales humanos son tuyos. Señor, muéstrate a mí y muéstrate a través mío a los demás. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para que nuestras oraciones inclusive puedan cambiar. Y si no está el deseo en nuestro corazón, pues que esos deseos tú mismo comiences a echarlos al piso para poner los deseos de Cristo en tu corazón. Pídele al Señor que te dé desear la vida de Él. Él lo va a hacer y todas las demás cosas nos serán añadidas. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente, hermanos. Amén.